Bueno, nota, si ponemos numérica, yo creo que somos exigentes, ¿no? Y sabemos que hemos tenido ahí algunos peros y algunos debes en la temporada que, bueno, que como competitivas que somos, la eliminación de Copa nos dañó y nos hubiera gustado avanzar un poquito más en un partido que intentamos pasar la eliminatoria, no fue un partido que dejamos pasar. Algún partido de la temporada también que se nos ha escapado, que creo que hemos podido dejar un poquito más nuestro sello, nuestra identidad. Entonces, bueno, creo que siempre hay margen de mejora y de identidad. Que estamos rozando el sobresaliente, que es un año en el que sobre todo a nivel individual hemos hecho crecer a muchísimas futbolistas, está claro, pero bueno, poner una nota numérica es difícil y cerca del sobresaliente, porque hay peros que yo creo que nos van a marcar el devenir de la temporada que viene como punto de mejora. El vestuario. Yo creo que la tecla principal del año ha sido hacer creer o convencer al vestuario o hacer convencer a las futbolistas de que eran mejores jugadoras de lo que ellas venían demostrando o que a nosotros nos presentaron las primeras semanas. Encontramos un equipo de muchísima calidad, pero un equipo que tenía una coraza, que no se creían tan importantes como han sido capaces de ir demostrando. Es verdad que los resultados tempraneros nos ayudó a que todas creyeran en eso. Ahora se habla del gran rendimiento de muchas de las futbolistas y yo creo que esa tendría que ser un poco más la regularidad de muchas de las futbolistas que hoy día tiene el Levante en su plantilla. Entonces yo creo que la principal tecla que hemos podido tocar o alterar para que vengan las otras ha sido convencerlas de que había un buen nivel futbolístico dentro de la plantilla. También el Levante, el club, el equipo, yo lo he dicho en alguna entrevista, creo que para mí también a nivel personal era un año, no sé si de cara al exterior, pero sí de forma personal, de demostrar otra vez bueno, que estamos preparados y que todo lo que habíamos venido consiguiendo no había sido fruto de la casualidad, ¿no? Sino bueno, que habíamos hecho las cosas bien. Los últimos años fueron ahí un poquito convulsos y hasta uno mismo tenía dudas. El Levante es el club que apostó por mí también el verano pasado y bueno, pues queríamos hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien no era obtener resultados, que depende de muchas cosas, sino conseguir, bueno, pues afianzar, tener una identidad, tener un sello, el sentirnos, tener ese sentimiento de pertenencia a algo, que yo creo que es lo que ha conseguido el Levante, más allá de que todo eso lo ha hilado con buenos resultados. Así que no, creo que es un vestuario que me ha dado mucho y un club que me ha dado muchísimo, que a mí incluso me hacía tener dudas. Sí, sí. Que en esos meses complicados del Atlético de Madrid fallece mi padre, decidimos dejar todo, nos dedicamos un año a la familia, entonces bueno, pues él era un poco el cabezón, ¿no? Que siempre quería que esto es lo tuyo, que sigas. Entonces bueno, era un año, pues es lo que te digo, tanto en lo profesional creo que tenías que volver a demostrar cosas, o yo sentía que tenía que volver a demostrar cosas, y en lo personal era como un sello de que algo que cuando él se iba no le pude regalar, era, bueno, pues regalar un resultado, algo que de arriba esté orgulloso, y a partir del año que viene, bueno, me seguirá ayudando, pero ya las dedicatorias vendrán en otro sentido, pero este era para el jefe. Pero sí creo que el momento, la situación que marcó fueron las 3-4 primeras jornadas de Liga, en la que, si no recuerdo mal, el primer partido se suspende por huelga arbitral, ¿no? Y ya teníamos la salida de Alama, que justo antes de debutar tenemos la lesión de Andrea Paraluta también, y tenemos que jugar con Tara, que fue un golpe emocional y deportivo para el vestuario, decir, cuidado que se nos han caído piezas importantes. Recibíamos al Athletic Club y enganchábamos al Atlético de Madrid, Real Madrid. Atlético de Madrid, que jugamos en Muñol, si no recuerdo, y el Real Madrid, que jugamos aquí. Es decir, teníamos un calendario que, como no sumaras, recién empezada la temporada, el objetivo podía ser otro, o el que se esperaba, ¿no? El de intentar ir ganando, estar en una zona tranquila. Hicimos un inicio ganando en el descuento en el primer partido de Liga, que nos reforzó, porque empezar ganando te da seguridad. Se ganó el Athletic Club, ganamos el Atlético de Madrid, y ahí el equipo ya empezó a decir, empezaron a creer que eran buenas futbolistas, que yo creo que no tenían todavía esa capacidad para decir, uy, que soy buena. Y ahí empezaron a sonreír, y el buen partido de aquí del Ciudad, y a raíz de ahí fue el partido de decir, uff, esto no pinta mal, y como las cosas
sigan saliendo rodadas, oye, podemos estar en ese grupo de arriba de las que soñemos hasta final de temporada, y así fue. El mes de marzo que nosotras teníamos, yo diría que fue un partido después de parón, Sevilla, yo creo que veníamos de parón internacional y teníamos la salida a Sevilla. Si sacábamos los 3 puntos de Sevilla, por el resto de calendario que teníamos la Real, teníamos Madrid Club de Fútbol, pero era sacar uno más, porque como después del parón, del siguiente parón, había un Barça Atlético de Madrid, la regla general decía que el Barça iba a ganar, podíamos llegar a su último tramo, incluso al duelo directo con el Atlético, con una ventaja de +10. Entonces la clave creo que era el partido de Sevilla, que yo creo que, si no recuerdo mal, fue justo después de parón. Sí, en Sevilla ganamos 2-4 y ahí ya fue esa situación de decir, lo tenemos. El club creo que ha vuelto a demostrar que el Levante femenino yo siempre lo he dicho y lo dije cuando firmé, es historia viva de nuestro fútbol, y esto es así. Por eso creo que el fútbol masculino y fútbol femenino no tiene nada que ver una cosa con otra. Dos, creo que hemos conseguido ese arraigo a nivel sentimental o emocional con nuestra gente, sobre todo en el último tramo de temporada. Otra vez hemos vuelto a sentir mucha gente que estaba muy pendiente de lo que pasaba con el primer año, con este primer año nuestro del femenino, que creo que eso se había perdido, o yo por lo menos cuando venía con otros clubes a jugar sentía que era un club ahí un poquito frío. Cómo hemos adelantado el proceso que queremos o cómo nos imaginamos este Levante, el desarrollo de canteranas, muchísimas jugadoras que tenían la oportunidad de salir después de un buen año y han decidido apostar por nosotras y van a continuar en el proyecto, jugadoras de fuera que han tocado a nuestra puerta porque quieren venir a jugar al Levante. Bueno, yo creo que conseguir eso es muy difícil y va mucho más allá de resultados, y tiene que ver con un cómo, ¿no? O con qué transmite ahora mismo el Levante femenino, y eso es para estar orgulloso porque es muy difícil de conseguir. Una parte importante del proceso es, este año estábamos vivas en 2 competiciones, ¿no? Liga y Copa. El año que viene tenemos 4 sueños en los que trabajar, no solo 2. A la Liga Copa nos hemos ganado entrar en la Supercopa, en la fase final de la Supercopa que tenemos, y empezamos una competición europea que son muy poquitos equipos en Europa que pueden disputarla. Así que vamos a pensar primero en esa primera eliminatoria de Champions, que es el primer partido oficial antes del inicio de Liga. Vamos a intentar hacerlo bien, vamos a intentar avanzar. Cuando venga el primero de Liga vamos a intentar avanzar, el primero de Copa vamos a intentar avanzar, y el siguiente de Supercopa igual. Así que bueno, yo creo que el proceso continúa y es estar vivas o alargar el tiempo en las 4 competiciones, que es lo que creo que sigue afianzando que el Levante siga siendo un equipo que vuelva a tener raíces, y que más allá de los que estemos o dejemos de estar, esto tenga largo recorrido.